Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias, oh Dios mío, por tu misericordia, por tu bendición y por tu gracia. Gracias te damos, Padre, y te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios. Hoy te damos gracias porque nos permites tener un nuevo día más de vida. Sabemos lo importante que es tu misericordia, tu gracia y tus bendiciones. Y hoy, en la continuación del estudio profundo de tu palabra, hoy te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, Maestro de Nazaret, el deseado de todas las naciones, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, el buen pastor, la luz del mundo, el renuevo. Señor, hoy te pedimos con todo nuestro corazón que esta palabra que hoy tienes para nosotros, tú la escribas, tú la grabes en nuestro corazón, mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser para que la pongamos por obra. Hoy te pido por aquel y por aquella que no te conoce y que hoy a través de este estudio bíblico va a escuchar de ti el día de hoy para que le toques su corazón y que hoy te pueda conocer y que tu luz admirable hoy llegue a esas vidas. Hoy te pido por aquel hermano, por aquella hermana que se encuentra caído o caída de la gracia y que hoy escuchará no por casualidad, sino porque tú pones el querer como el hacer conforme a tu voluntad en nuestro corazón para lo que tú anhelas y deseas en nosotros. Te pido que aquel caído o caída de la gracia regrese a tu redil y que esta palabra llegue y penetre en lo más profundo de todo su ser para que hoy se reconcilie contigo. Te pedimos, Señor, que cada día aumentes nuestra fe y que sea estable siempre en nuestras vidas, porque tú eres el centro y la razón de nuestro existir. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, al dar tu vida y derramar tu sangre preciosa en la misma, para darnos la salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Espíritu Santo, hoy te pido con todo nuestro corazón que no sea yo el que hable, sino que seas tú usando mis labios, que esta palabra sea revelada para que se haga viva en nosotros y la pongamos por obra. Señor, con todo nuestro corazón te pido que seas tú nuestro invitado de honor y que nos concedas sabiduría, entendimiento, discernimiento, para que nos gocemos en tu palabra y que cada día vayamos conociendo, vayamos creciendo y madurando en la fe, juntamente con las demás armas espirituales que tú nos concedes. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un verdadero privilegio en el amor de Jesucristo el estar nuevamente reunidos acá en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Siempre bajo la cobertura del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo, que se encuentra en la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, del departamento de Guatemala. Hoy, reiterando en la continuación del estudio bíblico correspondiente a este día, en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 3, hoy nos corresponde de los versículos número 6 al 12, y para lo cual te pido que me acompañes en la lectura de los mismos, ya que el Señor hoy nos va a enseñar su palabra
y que si tienes allí, donde quiera que te encuentres, una Biblia, pues que me acompañes en la lectura de los mismos, sino que con toda reverencia y atención me acompañes en la lectura de los mismos. Y dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así, epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo número 3, versículos 6 al 12. El pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en él serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, lo mencionamos al principio que estamos estudiando esta epístola que el apóstol San Pablo le escribe a los Gálatas. Nosotros sabemos que en toda esa región de Galacia, que era una provincia romana en aquel tiempo, se habían establecido ya iglesias en la comunidad de los Gálatas. Ya dimos a conocer porque es el gentilicio de ellos era Gálatas. Y por lo tanto, desde el capítulo número 1 al capítulo 2, también estudiamos el conflicto que se suscitó entre los judaizantes, aquellos judíos que se habían convertido al Señor, pero que no habían nacido de nuevo, ya que pretendían que los gentiles, principalmente, que se convertían al Señor, ellos tenían que guardar ritos de la ley y también costumbres judías. Y por lo tanto hubo un conflicto muy serio en cuanto a esto, pero el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, los confrontó y siempre con la exposición del Evangelio de Jesucristo trató de que los Gálatas regresaran nuevamente a lo que es la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Pero esto en esta oportunidad también a través de todo este relato que hemos venido estudiando en los anteriores estudios, llegamos a este punto acerca de que el apóstol Pablo les refiere tanto a los Gálatas como a los judíos el pacto de Dios que hizo con Abraham. Todos conocemos la historia de Abraham, un ejemplo de fe y obediencia a Dios que hoy perdura a través desde la antigüedad hasta el día de hoy. Entonces, hoy en esta oportunidad, en estos versículos que hoy vamos a estudiar, aquí dice en el versículo número 6 de este capítulo número 3, el pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí hay algo muy importante. Lo mencionamos ya en anterior oportunidad. Ya dimos a conocer quién era Abraham, el significado de su nombre y todo. Y hoy en este versículo nos habla de la fe. Recordemos que Abraham
acá en la palabra de Dios se le conoce como el papá de la fe. O sea, un hombre que tuvo fe y le obedeció de todo corazón a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Y si hay algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, tú lo sabes muy bien, amigo y amiga, la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos nosotros pretender conocer a Dios. Entonces, quiero que me acompañes acerca de esto. En la epístola a los Filipenses, en el capítulo número 3, versículo 9, en el cual nos dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí ya empieza a hablar de la justicia. Nosotros ya hemos tocado ese tema y lo vamos a volver a reiterar acerca de la fe, la justicia, justificados y justificación, que van de la mano. Entonces, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 10, versículo número 38, dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Aquí mismo, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 11, versículos 4 al 6, dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dios es nuestro Creador y Padre Celestial. Y acá en este versículo número 6 dice: y le fue contado por justicia. Y quiero que me acompañe rápidamente a el libro de Génesis. En el libro de Génesis, en el capítulo número 15, específicamente, capítulo número 15, en versículo 6, dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y luego vamos a la epístola a los romanos, en el capítulo número 4, versículo número 3, porque ¿qué dice la escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí nos damos cuenta de muchas cosas, ya que nos está hablando acerca de la fe y de justicia. El apóstol Pablo indica que a través de este versículo que Abraham es un ejemplo de prueba, que no hay otro camino de salvación fuera de la gracia por la fe, ya que hasta en el Antiguo Testamento se da a conocer la justificación por fe. Y como todos lo sabemos y ya lo hemos tocado con anterioridad, ¿qué es la justificación? Quiero que me acompañe rápidamente porque lo vamos a tocar rápidamente acá en la epístola a los romanos, capítulo número 5, versículo
18, el cual dice: así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí mismo en la epístola a los Romanos, capítulo número 9, en el versículo número 30 dice: la justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Rápidamente vamos a Primera de Corintios, en el capítulo número 6, en el versículo número 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y aquí mismo, en la epístola a los Gálatas, en el capítulo número 3, versículo 24, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, tú ya lo sabes muy bien acerca de lo que es la justificación. Amigo y amiga, si tú no lo sabes, bueno, la justificación es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado, al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz del Calvario. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Dios nos hace y llama justos por medio de la fe en Jesucristo, a través, como lo reiteramos, del sacrificio expiatorio que el Señor realizó en la cruz del Calvario al dar su vida, derramar su sangre preciosa en la misma, para que nosotros fuésemos salvos de la condenación debido al pecado de Adán, para ser sanos, libres, con vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando el Señor muere en la cruz, también Él estaba reconciliando a la humanidad con Dios. Y quiero que me acompañe rápidamente a 2 de Corintios, capítulo número 5, versículo 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y en la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículos 16 al 18 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, recuerda el amor que Él expresa cuando se estaban burlando, cuando estaban blasfemando, aquellos que lo estaban injuriando, que le habían condenado. Él, de sus labios, no salió nada indebido. Por el contrario, Él le pidió al Padre que perdonara a aquellos y aquellas que lo estaban injuriando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él, cuando murió en la cruz, estaba reconciliando a la humanidad con Dios. Cuando Él muere en la cruz, con sus brazos extendidos, esto simboliza que todo aquel y toda aquella de cada pueblo, tribu, lengua y nación, sin excepción alguna, que se acerca a la cruz con fe, de todo corazón, y creyendo en Él, recibiéndole como Señor y Salvador de su
de su vida aquel que se acerca. El Señor abre sus brazos en amor y en misericordia y los recibe. ¿Por qué? Porque Él se deleita en misericordia. Y entonces, mira, a través de todo esto, por eso, las obras de la ley no justifican a ningún ser humano, ni en la antigüedad, tampoco en la actualidad. Es la fe en el Señor Jesucristo. Es ese regalo que Dios nos da, o sea, la gracia, que hoy está vigente. Y todo eso, por eso lo mencioné, lo que es la fe. Justicia, justificación y justificados. Y mira, cómo es de hermoso cuando el Señor nos va enseñando, porque este es un tema muy profundo, que lo tenemos que exponer de una manera muy concisa y muy explícita para que lo entendamos. Amigo y amiga, esta palabra también es para ti, porque no hay otro medio, ni la ley mosaica, ni religiones, ni costumbres, mandamientos de hombres, ni el materialismo, ni el humanismo, evolucionismo, ni el comunismo, ni el capitalismo, no nos da lo que el Señor Jesucristo sí nos puede dar. Entonces, mira, en el versículo número 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, confesamos nuestros pecados, pedimos perdón, Él nos perdona, abre sus brazos en amor y en misericordia, porque la palabra del Señor lo dice muy claramente, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando nosotros hacemos nuestra decisión más importante de nuestra vida, como recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y lo hacemos genuinamente de corazón, dice la Biblia que somos hechos hijos de Dios, y las que son damas son hechas hijas de Dios. Nacemos de nuevo del agua y del Espíritu. Y por lo tanto, aquí quiero que me pongas atención a lo siguiente, porque en este versículo 7 menciona que estos son hijos de Abraham a través de la fe que él tuvo. ¿Y qué significa? Que definitivamente, en manera simbólica, se refiere como hijos de Abraham porque seguimos su ejemplo de fe verdadera en Dios. Y esto nos hace ser herederos. Quiero que me acompañe rápidamente a Romanos, capítulo número 4, en el versículo número 11 y 16. Dice el versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. En el versículo número 16 dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Definitivamente, acá nos hace ver esto, que es muy importante. Y aquí mismo, en Gálatas en este mismo capítulo número 3 de Gálatas, versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa de salvación. Mira,
¿Por qué lo recalcamos tanto? La salvación. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios debido al pecado de Adán y Eva. Pero la misma Biblia dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y recuerda, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también recuerda, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces esa promesa de bendición hoy está vigente. Como es la salvación, también la sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Entonces, por eso es que en este versículo número 7 dice que los que de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, a través del ejemplo de la fe de Abraham. Por eso es que acá el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos refiere esto. Ahora, en el versículo número 8 dice, y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Acá la Escritura dice, la Escritura previendo. Personificar las Escrituras era una figura lingüística común en Israel. Y quiero que me acompañes rápidamente al Evangelio de San Juan en el capítulo número 7, versículos número 38 y 42. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Luego, aquí mismo en San Juan, capítulo número 19, así es, capítulo 19, versículos 36 y 37 dicen, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Acompáñame rápidamente a la epístola a los Romanos, capítulo número 9, versículo 17, dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Capítulo 10, versículo 11, siempre de Romanos, dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Y capítulo 11, versículo número 2, siempre acá en la epístola a los Romanos, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo? Nosotros sabemos que la Biblia también se le conoce como las Escrituras, las Sagradas Escrituras, el libro de los libros, ya que lo escrito en la misma es verdad. Dios habla a través de ella. Amén, aleluya, gloria a Dios. Por eso es que acá dice la Escritura. Y utiliza la palabra previendo. Entonces, también en este versículo número 8 dice, y la Escritura preveyendo que Dios había de justificar. Nuevamente aparece la palabra justificar por la fe. Y cuando dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham. O sea, la buena nueva que Abraham recibió fue la buena noticia, que Dios da la salvación a todas las naciones. Y no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra escrita. Quiero que me acompañes a Génesis,
en el capítulo número 12, en el versículo número 3, dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí mismo en Génesis capítulo número 18, en el versículo número 18 dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Mira qué hermoso. En el capítulo número 22, versículo 18, siempre de acá de Génesis, dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y rápidamente, acá ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 8, versículo 56, dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Mira qué complemento más hermoso. La salvación es por la fe en Jesucristo. No hay otra. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro medio. No es por religiones ni por ídolos. Y definitivamente, después de esto, en el versículo número 9 dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Nuevamente, acá nos recuerda ese ejemplo de fe y de obediencia de parte de Abraham a Dios. Y es lo que nosotros hoy en día, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, debemos tener presente siempre. La fe es muy importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y en este versículo número 9, la fe. Los de la fe, dice, son bendecidos con Abraham, sean judíos o gentiles. El Antiguo Testamento también cita que los gentiles recibirían las bendiciones de la justificación por fe, tal como en el caso de Abraham. Estas bendiciones, dentro de miles de bendiciones que el Señor nos da, quiero que me acompañes rápidamente. Vamos a dar referencias cuando acá lo dice: estas bendiciones son para siempre. Acompáñame rápidamente a el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 1. San Juan, capítulo número 1, en el versículo número 16, dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Mira qué hermoso. Vamos a Romanos, capítulo número 8, en el versículo número 32, el cual dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén, aleluya, gloria a Dios. Seguidamente, Efesios, capítulo número 1, versículo número 3. Dice: bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mira qué bendición. Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Colosenses,
en el capítulo número 2, versículo 10, dice: y vosotros estáis completos en Él, que es cabeza de todo principado y potestad. Nos habla de Jesucristo. Amén. Mira qué bendiciones. Mira qué hermosas bendiciones que el Señor nos da. La fidelidad a Él. En el versículo número 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mira, esto es un tema muy duro, pero es claro. Lo mencionamos al principio, que el único medio para poder llegar al Padre es Jesucristo, no hay otro. Y hoy en día, lamentablemente, está proliferando mucho engaño. Y estos versículos anteriores nos llevan a este versículo número 10, ya que aquí la palabra de Dios es muy clara. Hoy, si bien es cierto, el pueblo de Israel vive el judaísmo, ellos se rigen por el antiguo pacto y ellos están en ignorancia, lo digo con todo respeto, porque ellos rechazaron el plan de salvación que era para ellos a través de Jesucristo. Ellos lo rechazaron, y por eso es que nosotros los gentiles hoy tenemos esa bendición. El pueblo de Israel no la quiso. Y si bien es cierto que dentro de la iglesia de Jesucristo, que somos nosotros ovejas del Señor, hay también judíos y lógicamente de todas las naciones del mundo. Pero hoy lo que nos rige a nosotros es la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y lo volvemos a reiterar, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, y no por obras de la ley. Y aquí la palabra del Señor lo dice explícitamente, claramente: todos o todas los o las que dependen de las obras de la ley. En aquel tiempo, aquellos que trataban en la manera de ganar la salvación a través de las obras de la ley y de las costumbres judías estaban mal. ¿Por qué? Porque quiero que me acompañes rápidamente al libro de Deuteronomio, en el capítulo número 27 y versículo número 26. Mira lo que dice la palabra de Dios. Es muy duro, pero lo vamos a leer porque aquí está escrito. Y si lo dice la Biblia, si está escrito en ella, es verdad. Y Dios lo habla. Y dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el mundo, o sea, todo el pueblo: amén. Mira, te lo vuelvo a leer. Dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Aquí lo dice: aquel que no cumpliera estrictamente la ley estaba bajo maldición. Una sola falla, cuando se vive bajo la ley, eso trae un juicio divino y condenación, ya que nadie puede cumplir a cabalidad toda la ley. El confiar erróneamente en las obras de la ley, la desobediencia de la misma, eso trae maldición. Y mira, el único que cumplió la ley a cabalidad fue el Señor Jesucristo, porque en su palabra, aquí mismo lo dice: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. El único que pudo cumplir la ley
fue el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque el único hombre perfecto que ha existido sobre la faz de la tierra es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, bendito, alabado, glorificado, engrandecido, y nuestra adoración plena a ti, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque para que el pacto de la ley ya no tenga vigencia, el Señor lo cumplió. Porque ni aun aquellos siervos y aquellas siervas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y en la actualidad, nadie puede vivir bajo la ley. Y lo aclaro, la misma palabra del Señor más adelante, cuando lo estudiemos, lo vamos a exponer más ampliamente. La ley en sí no es que sea mala en sí, no, porque la ley lo que hace es dar a conocer el pecado, y a través de darlo a conocer, eso nos lleva a la gracia de Dios. Lo mencionamos acá en la epístola que estamos estudiando en este mismo capítulo número 3, versículo 24, ya que dice acá que fue nuestro ayo, dice, la ley, o sea, fue un espejo que la ley conduce al ser humano al Señor, porque da a conocer lo que es el pecado y las consecuencias. Entonces, definitivamente, esto, como les repito, es algo muy, muy, muy tremendo. Hoy en día hay religiones que viven bajo la ley mosaica. O sea, es un estilo como en aquel tiempo los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes vivían una vida religiosa, de costumbres, de mandamientos de hombres, de injusticias. Por eso el Señor les dio duro. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y les dijo la verdad y ellos se molestaron y más aún lo persiguieron por eso. Porque el pueblo de Israel vivía muerto espiritualmente. Vivían un sistema religioso tremendo. Y hoy en día, lamentablemente, muchos viven así. Y lo digo con respeto, no los juzgo, no los critico, no los señalo, porque también nosotros somos seres humanos y si no fallamos en una manera, fallamos en otra. Lo importante es que como hijos y las que son hijas de Dios, cada día buscamos del Señor, de su gracia, misericordia. Y si pecamos, ya sea voluntaria o involuntariamente, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, así lo dice la palabra. Entonces, acá, mira, el versículo número 11 aún nos explica más esto que estamos exponiendo. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Aquí nuevamente nos confirma, mira, es que el Señor no hace nada a la aventura. El Señor dejó su palabra para que la leamos, la estudiemos, la analicemos, que le pidamos al Espíritu Santo que la revele. Por la ley ninguno se justifica. Y esto quiero que me acompañe rápidamente a la epístola a los Romanos, en el capítulo número 3, en el versículo número 20, en el cual dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo dimos a conocer hace un momentito, que la ley da a conocer lo que es el pecado, las consecuencias. Y eso mismo nos hace que nosotros vayamos a la cruz del Calvario, a Jesucristo, a la gracia de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y también, ya lo dijimos, justifica, hecho justo delante de Dios. Aquí mismo, en el capítulo número 3 de la epístola a los Romanos, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mira,
O sea, el justo por la fe vivirá. Esto está aquí también en la epístola a los Romanos, capítulo número 1, versículo 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mira cómo el Señor nos está haciendo ver esto. Entonces, ya lo mencionamos al principio, la justificación, lo cual está escrito en Romanos, aquí en la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 18, en el capítulo 9, versículo 30, en Primera de Corintios 6, 11, y aquí mismo en Gálatas 3, 24. La justificación, ya lo mencionamos, que es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado, al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz del Calvario. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Dios nos hace y nos llama justos por medio de la fe en Jesucristo, ya que a través de la muerte y la resurrección del Señor, hoy nosotros podemos estar plenamente convencidos que el Señor nos ha hecho salvos, sanos, libres, con vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Lo reiteramos, porque así debe de ser. Cuando el Señor muere en la cruz, estaba reconciliando a la humanidad con Dios. Ya lo leímos, esto está escrito en la segunda epístola de los Corintios, capítulo 5, versículo 19, y en Efesios, capítulo 2, versículos 16 al 18, lo leímos ya en el versículo anterior. Entonces, ya que recordemos que estábamos alejados de Dios por el pecado, Romanos 3:23. Entonces, aquí en el versículo número 12, mira, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, aquí te digo algo, amado hermano, amada hermana, y quiero que me acompañe rápidamente a el libro de Levítico, en el cual nos va a aclarar esto que acabamos de mencionar. En el capítulo número 18 de acá del libro de Levítico, versículo 5 dice, por tanto guardarás mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Entonces, aquí nos habla claramente, ya que la ley no es de fe, lo cual se diferencia de la justificación por fe en Jesucristo. Entonces, yo te digo algo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga. Estos temas son muy profundos y por eso es que a través de los estudios bíblicos es que el Señor nos va enseñando, porque es muy necesario. Yo lo comentaba también ya con anterioridad. Nosotros como seres humanos tenemos cualidades, virtudes y defectos. Y todos sabemos que cuando nosotros nacemos, tenemos que ir a estudiar lo que es el conocimiento terrenal, a la escuela, al colegio y todo. Y nosotros vamos teniendo un crecimiento. Todos lo sabemos, la preparatoria, párvulos, primaria, el nivel básico diversificado y los que tienen pues la bendición de llegar a la universidad, pues. Entonces ahí hay un proceso. Entonces acá es similar. Todos tenemos un proceso. Y ese proceso, en medio de esos procesos vamos aprendiendo. Y hoy es muy necesario, porque para que nosotros conozcamos plenamente lo que es la gracia de Dios, tenemos que estar conscientes que la fe, la obediencia al Señor es la clave de la victoria y triunfo en Cristo Jesús. Valga la redundancia, victoria y triunfo. Y los redundamos porque definitivamente hoy en día, lo mencionamos,
Hay religiones que se basan en la ley y otros específicamente en los 10 mandamientos, lo cual lo reiteramos, que la ley en sí no es mala. La ley en su momento para los judíos ha sido de gran bendición, pero lamentablemente ellos, el plan de salvación que era para ellos no lo quisieron, lo rechazaron. Y hoy la ley mosaica está vigente para el inconverso, para la inconversa. Y nosotros estamos bajo la gracia, porque aquí lo dice, que el que quiera vivir por la ley tiene que obedecer todo. Y aquí ya está comprobado que ninguno ni ninguna puede cumplir la ley a cabalidad. Mira qué tremendo. No lo digo yo. Tampoco es palabra de hombre ni palabra de mujer. Es la palabra de Dios. Y no la estamos interpretando a nuestra manera. Siempre lo hemos dicho, no es lo que en este caso yo piense o lo que yo deduzca, no, es la palabra de Dios. Entonces, hoy hemos estudiado estos versículos, que es nuestro anhelo que sean de bendición. Amigo y amiga, hoy no hay otro medio por el cual tú puedas ser salvo, solamente a través de Jesucristo. Solamente Él puede darte lo que el hombre, ni la mujer, ni tú mismo, ni nada, ni nadie te puede dar. Solamente el único que te puede perdonar tus pecados es Dios, y es a través de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, sigamos adelante. Tú que perseveras, tú que estás en comunión continua, le agradas y obedeces al Señor lo más que puedes, pero el Señor ve nuestra fe, nuestra obediencia, nuestro corazón. Y yo te puedo decir algo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, el Señor es fiel, el Señor no nos deja. Si tú le amas, le obedeces, y mayor, si tienes un privilegio, amado hermano, amada hermana, y lo haces con amor, temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo, con dedicación, mira, el Señor te bendice en todas las áreas de la vida, tanto en primer lugar espiritualmente, terrenal, física y también por añadidura tus necesidades básicas. El Señor no nos abandona. Podemos pasar pruebas, tribulaciones, angustias, escasez, enfermedad, hasta cárcel o algún accidente, no importa, pero el Señor no nos abandona. Sigamos adelante, amigo y amiga, solo a través de Jesucristo. Y hoy el Señor toca la puerta de tu corazón, y si le quieres recibir como Señor y Salvador de tu vida, verás la gloria de Dios, serás hecho hijo de Dios o hija de Dios si eres dama, nacerás de nuevo y serás templo y morada del Espíritu Santo, y serás luz no solamente para tu casa, sino para los demás. Amado Padre Celestial, hoy te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios. Gracias por tu misericordia, tu gracia y bendición, al darnos la vida, nuestra familia, nuestros trabajos, nuestra salud espiritual, física, porque provees para nuestra existencia. Gracias, Padre, porque cada día nos hablas a través de tu palabra. Señor Jesús, gracias te damos, porque si no fuera por tu misericordia, tu gracia, tu bendición, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si tú no hubieras dado tu vida y derramado hasta la última gota de tu sangre preciosa en la cruz? Mas sin embargo, como lo dice tu palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos has enseñado, porque esta palabra se hace viva en nosotros para que la pongamos por obra. Tócale el corazón de aquella que no te conoce y que escuchó esta palabra,
para que te conozca hoy y que muy pronto también las familias de ellos puedan ser salvas. Gracias, Señor, y que el Evangelio de Jesucristo se predica en todo el mundo a través de todos los medios. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias, Espíritu Santo, porque nos redarguyes y nos convences de pecado, de justicia y de juicio, restaurando y transformando nuestras vidas cada día, tocando corazones, abriendo camino para que cuando el Señor toca esa puerta, encuentren el Señor un pueblo dispuesto. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. A nombre del hermano Pastor General Benjamín Omar Morales del Ministerio Rama de Olivo, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, su familia, de toda la congregación en general, de este su servidor, hermano en Jesucristo y amigo, Juan Carlos Hernández Jiménez, es nuestro anhelo que esta palabra sea de bendición para todos y que, si el Señor así lo permite y no ha venido por nosotros su iglesia en el rapto, estemos nuevamente en la continuación de este estudio en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas en el capítulo número 3. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Bendiciones.